Gotta take a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Aquí estamos nuevamente, como cada martes, en nuestro segmento de Palabra Invertida con Javier Del Ponte, quien ya está en nuestros estudios. Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿A todos? Sí, muy bien. Aprovecha, mira, saludar ahí a la gente de mi Facebook que te está siguiendo. Ahí estamos. Creo que muchos no me conocen la cara. Bueno, pero Jorgelina está viendo y también ahora conectamos a través de tu Instagram, así que bien. estamos haciendo finalmente la doble transmisión, que es casi un sueño ideal, digamos. Estamos en todos lados, Julio. Estamos por la frecuencia M, estamos por la FM, estamos por Instagram, estamos por Facebook. No se pueden quejar, o sea, si nos quieren ver y nos quieren escuchar, lo pueden hacer, porque a través de AM 1330, a través de FM 106.1, a través de mi cuenta personal de Instagram, que es Javier Del Ponte. Exactamente. Y la tuya, Julio. En Facebook, Julio César Astorga, también me pueden seguir, Pero bueno, ahora sí, ahora vamos con nuestro segmento de Palabra Invertida como cada martes. Y primero los saludos correspondientes. Por supuesto, sí. Saludo como todas las semanas a Daniela, que está siempre ahí haciendo el aguante detrás del otro lado, mejor dicho, no detrás, del otro lado. A Lea Medina, que mandó un mensaje al Facebook del segmento de Palabra Invertida y nos dejó 2 palabras que las vamos a estar analizando la semana que viene. Así que bueno, saludos para ella. A Isabel, que sé que está siempre, digamos, escuchando los segmentos, conectada del otro lado. ¿Sí? Y a Iñaki también, que me dijo que hoy iba a estar pendiente del segmento, y todos los que estén, digamos, en este momento adhiriéndose a la transmisión en vivo de Instagram y de Facebook. En Facebook lo tengo a Damián, a Eduardo Colombini, a Jorgelina, que está también enganchada viendo. Vamos a hablar de algo muy interesante hoy, según el planteo que ya me has tirado de entrada. Sí, bueno, en un segmento nosotros habíamos trabajado la noción de realidad. Recuerdo que había sido un segmento bastante difícil porque introduje conceptos de psicoanálisis demasiado complejos. Pero ahora lo vamos a tomar porque en ese segmento, sobre el final, deslizamos una especie de oposición que para mí no era tal entre la fantasía y la realidad, pero referida a los géneros literarios. ¿Sí? Bien. Parecería que hay una línea muy tajante, muy divisoria entre textos narrativos literarios que entrarían dentro de la fantasía y dentro de historias reales o de la realidad. ¿Bien? Bien. A priori parece algo muy taxativo, digamos, que uno podría diferenciar rápidamente. Sin embargo, me voy a tomar el atrevimiento de plantear lo contrario, es decir, que no existe tal diferenciación, o que si existe es demasiado sutil, ¿no? Y vamos a ver de qué modo está planteado, ¿no, Julio? Vos habías dicho, digamos... Yo te dije algo. Sí, te dije 2 ejemplos. Bueno, digo, muchas veces la gente toma como ejemplo del amor ideal, del amor perfecto, la relación de Romeo y Julieta. Y yo digo, lo toman como un ejemplo de amor cuando en realidad los dos terminan suicidándose. Bueno, y no es el amor ideal. Esa cuestión particular estaría interesante después retomarlo. Sin embargo, algo que viene directamente al planteo, y vos dijiste esto de Drácula, ¿no? Drácula. O también uno puede decir de Frankenstein. ¿No? En el caso de Frankenstein, no podemos decir que su creación, digamos, sucedió en los hechos, ¿no? Sin embargo, parecería que sí, que era... que no, que ni, que no. Con el tiempo cada vez está más en duda. No sabemos bien para dónde meterlo, si en la fantasía, si en la realidad. Parecería, ¿no?, que los géneros literarios que encajarían, digamos, en las historias reales describirían los acontecimientos, ¿no?, sucedidos efectivamente. Uno lo podría plantear de entrada de esa manera. Bien. Ahora, se me ocurrió Sherlock Holmes también como otro personaje que todos daban por hecho que existía, que era verdadero, y sin embargo no lo era, y también detrás de él se escondía otra personalidad muy importante que aprovechaba este seudónimo, digamos, para poder ocultarse y poder así vender un poco esa fantasía. Bueno, entonces, justamente en estos casos particulares que estamos trayendo, se empieza a diluir un poco, ¿no?, la diferencia, pero ya vamos a llegar. Partamos de
esta separación un poco ingenua, ¿no? Entonces decíamos, ¿no?, desde esta posición ingenua, que las historias reales describen hechos que han acontecido efectivamente. ¿Bien? Sí. Ahora, lo interesante es esto. Si dos personas conviven en el mismo hecho y le pedimos que hagan un relato literario de lo que han tenido que pasar y que lo hagan de una manera individual, es decir, cada uno con su propio, en su propio momento, digamos, construyendo su propio relato, vamos a notar que los relatos son efectivamente diferentes. Es decir, no hay posibilidad de que hagan la misma descripción. Aunque una idea así muy vaga sea similar, posiblemente las percepciones, los detalles, digamos, y las sensaciones vayan a ir variando, construyendo dos relatos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque en ese punto uno le está poniendo palabras a aquello que no había palabras. Es decir, algo que aconteció, ¿sí?, posteriormente se le pone palabras. Entonces uno podría plantear que en esa textualización de lo acontecido se está creando lo acontecido como tal. Bien, bien. Es decir, el acontecimiento pasó, pero pasó como percibido y experimentado por, en este caso, en el ejemplo, dos personas. Ahora, cuando estas personas lo textualizan, lo pasan a un relato escrito u oral, es decir, le ponen palabras a lo acontecido, eso acontecido se construye y queda efectivamente creado por la textualización. Es como una creación, digamos, de una realidad virtual, digo yo, porque muchas veces pasa eso, construyen una realidad que se parece mucho a la realidad como fue, o por lo menos a la realidad que nos quisieron vender. Ajá. Y a partir de ahí construyen esta otra realidad que, como tiene hechos parecidos, digamos, para mí se transforma como en una realidad paralela. Interesante el concepto que planteas. Ahora yo te pregunto, ¿existe una realidad que no sea una realidad virtual? En el sentido de que lo estamos planteando, ¿no? En el sentido de la construcción. Claro. ¿Existe esa realidad? Si Existen distintas realidades entonces. La realidad que cada uno percibe desde tanto su como mundo. percibe y ensaya, Claro, digamos. Porque el acontecimiento acontece, sucede, pasa, transcurre, ¿bien? Sí. Pero eso como tal está perdido. No hay manera de retornar sobre el hecho. Ahora, cuando se retorna sobre el hecho, a modo de relato oral o escrito, Ajá. ¿sí?, siempre se construye una realidad. Por lo tanto, volvemos a esto, ¿hay posibilidad de retornar sobre el hecho? No, hay posibilidad de retornar sobre aquello que se construye del hecho. Por Bien. lo tanto, siempre hay realidades, como vos has dicho, virtuales en este caso. Virtual en el sentido de imaginaria, vamos a decirlo, ¿no? Ujú. Imaginaria, no solo desde el aspecto visual, sino imaginaria justamente porque son las propias palabras lo que lo construyen. ¿Bien? Aquello Así que es. no lo tuvo. Así es. Ahora, esto es muy interesante porque vos dijiste como que se deformaría algo, ¿no? En esa construcción parece que se deforma. Ahora, justamente, toda realidad construida, textualizada, es deformación de lo acontecido y no hay manera de volver a lo acontecido, eso ya lo dijimos. Entonces, para retornar sobre la pregunta, ¿existe tal diferenciación radical entre el relato de historias reales y los relatos fantásticos? Inmediatamente una persona, digamos, vamos a decir así, un poco ilusa, me diría, pero los dragones no existen. Los dragones solamente son seres mitológicos o seres fantásticos que pertenecen a la ficción, es decir, a las películas de fantasía o a los cuentos, libros de fantasía. A los viejos cuentos, claro. O a los cuentos. Entonces yo diría, sí, uno podría decir, bueno, está bien, el dragón en los hechos nadie lo vio. Nadie tuvo percepción de ese dragón, nadie tuvo experiencia de ese dragón. Sin embargo, Vos a cualquiera hemos le tenido- nombras un dragón y te lo ubica como un bicho que tira fuego por la boca, que vuela y que... claro, con un nadie tamaño vio un dinosaurio. bicho gigante No. que tira fuego y que vuela. No. Sin embargo, el dragón existe como animal. El dragón de Komodo. ¿Eh? El dragón de Komodo es un dragón. Claro, es un bichito bicho, chiquitito sí, que el tiene, dragón de digamos, Komodo se es muy llama. similar. Bien, ahora, también hemos visto animales grandes, ¿no? Ajá. Qué sé yo, uno podría plantear la ballena como un animal grande, Tal cual. ¿no? El elefante. Y también hemos visto animales voladores. Sí. Y entonces, ¿por qué no hemos mezclado, ¿no?, aquello que sí hemos percibido en los acontecimientos y de un animal grande, de un animal volador, de un animal con forma de dragón y del fuego que ya conocemos,
no ha podido devenir el dragón como creación. Ajá. ¿No? Entonces uno me diría, sí, bueno, efectivamente, digamos, entonces el dragón es una creación, y entonces la fantasía todo es creación. Pero no acabamos de decir que cuando uno describe lo que le ocurrió, también está creando una realidad y que no hay posibilidad de retornar sobre el hecho, sino que siempre se retorna sobre la construcción del hecho. Entonces vuelvo a preguntar, ¿existe tal diferenciación entre la construcción de un relato pretendido, real o de la realidad, y un relato fantástico? Sí, cuando uno se pone a pensar a lo mejor en Julio Verne y sus 2000 leguas de viaje submarino, cuando no existía ningún tipo de objeto de esta forma, y él inventó en su imaginación un aparato con el que iba por debajo del agua, que con los años se termina pareciendo mucho a este famoso aliscafo. Sí. Y decimos, ¿qué era entonces? ¿Era un visionario? ¿Alguien que podía, más allá de la imaginación, ver el futuro? ¿O simplemente casualidad del destino? O se sirvieron de la construcción y de la invención de Julio Verne para construir el submarino. También podría ser una También opción. podría ser. Sí. Es decir, siempre estamos, ¿no?, en el orden de la construcción y de la invención. Ahora, me voy a permitir bastardearme a mí mismo. A ver. Es decir, criticarme a mí mismo la primera afirmación. Yo dije que no había tal diferenciación entre la fantasía y la realidad. Ajá. O entre los géneros fantásticos y los géneros de historias reales. Pero ahora lo voy a modificar un poco, habida cuenta de que ya planteé la mayoría del desarrollo, y voy a decir que no existe diferenciación radical. Bien. Es decir, que no hay una tajante diferenciación, pero que hay una sutil diferenciación. Uh-huh. Y voy a plantear la hipótesis sobre en dónde está esta diferenciación, ¿no? Y lo voy a hacer con una simple pregunta. La mayoría de la gente cree que los que escriben género fantástico o fantasía se inventan todo, ¿no? Es decir, parecería como que hay un genio escritor que de la nada escribe, ¿sí? Usted lo sabrá mejor que nadie, que es escritor. Bueno. ¿De la nada o de dónde viene eso? Justamente, desde la nada no se puede escribir. Ajá. Si yo te pido, o le pido a cualquiera de los oyentes, que piense en la nada, que intente describir la nada, lo va a hacer con algo. Ajá. Entonces, justamente, de la nada, ¿sí?, no se puede sacar las cosas. Siempre cuando uno intenta describir la nada, lo hace con algo. Por lo tanto, ¿sí?, si ni siquiera podemos pensar en la nada, si no es con algo, ¿cómo vamos a construir algo con la nada? ¿Bien? Claro. Justamente, la fantasía, todo género fantástico, por más alejado de nuestra realidad que esté, siempre parte de algo que el escritor conoce. Uh-huh. ¿Bien? Recuerdo en este punto a Humberto Eco, por supuesto, digamos, Sí. es uno de mis mentores. Yo digo sin saberlo, pobre, se murió y no se enteró, digamos, que fue mi maestro. Que fue tu maestro. Pero efectivamente lo fue. Y él planteaba justamente esto, digamos, de que no hay posibilidad de escribir, es decir, de ponerle palabras, Ajá. ¿sí?, a nada que no conozcamos. Ok. Todo lo que construimos mediante el relato lo hacemos sobre aquello que sí conocemos. Ahora, ¿sí?, sobre Sí. el mundo que conocemos, sobre las cosas del mundo que conocemos. Ahora, ¿dónde estaría entonces la diferenciación? Justamente en el grado de deformación que el escritor produce sobre lo que conoce, Uh-huh. ¿no? Tenemos este conocimiento de lo que le aconteció. Ahora, ¿cuánta deformación, cuánta transformación va a realizar este escritor sobre aquello que le sucedió y que quiere escribir? ¿Poca Ajá. o mucha? Ahí tenemos fundamentalmente la diferencia sutil, no radical, sutil, entre lo que sería un género pretendidamente real y un género pretendidamente fantástico. Entonces, ni la fantasía es toda fantasía, ni la realidad es toda realidad. Justamente, todos los escritos son reales y fantásticos al mismo tiempo. Uh-huh. Nada más que hay que preguntarse cuán fantástico y cuán real. Sí, un poco eso de que la historia la escriben los que ganan no tiene que ver con eso. Construcción de los Claro, acontecimientos. con que cada uno lo va construyendo de acuerdo a su propia ventaja. Antes que se me sigan pasando, hay muchos mensajitos
de Sandra que dice hola, Fede Enríquez que dice que hola, le Sandra, encanta, hola Fede. dice así, me encanta este espacio siempre, pero siempre los relatos son completamente diferentes, creamos la realidad para decirlo de manera simple. Después dice abrazos desde Mendoza, queridos rosarinos, y Luisina, saludos Javi. Bueno, saludos Luisina también. Bueno, muchas gracias por los mensajes, me alegro digamos que también el espacio sea interesante. al WhatsApp llega, dice que ente es todo lo que existe y si existe en la imaginación, existe. Bueno, eso. ¿Quién mandó el mensaje? Marcelo, muchísimas gracias por ese mensaje. Justamente este segmento está pensado y tiene como horizonte la idea de que los personajes, de que todo personaje literario existe okay. Y pertenece a este mundo, solamente que su existencia tiene una, vamos a decirlo así, una ontología completamente diferente. No son de carne y hueso. ¿Pero por qué existen? Porque producen efectos, porque impactan, porque nos hacen sufrir, porque nos divierten, porque nos enamoran y a veces tienen mucha más realidad y mucha más consistencia, ¿no? Que a veces nuestra insensibilidad por las cosas que les pasa a la gente que tenemos al lado. Muchas veces nos hemos visto caminando por la calle y vemos a gente, digamos, que está sin ningún tipo de, digamos, de necesidades básicas cubiertas. Ajá. Y a veces pasamos como si nada, ¿no? Y creo que todos hemos, en algún punto hemos realizado esta acción, ¿no? A veces por desidia, otras veces por demasiada tristeza, otras veces por impotencia, por no saber qué hacer. Pero pasamos como si nada y parece que los personajes nos impactan más. Entonces, en ese sentido no podemos negar la existencia de los personajes. Existen porque nos afectan, ¿no? Así que bien. Interesantísimo esto que vos decís. Incluso lo trabajo en la tercera novela que todavía está ahí. Está en gestación. Está en gestación, estoy en el tramo bien. Final. Bueno, todavía no. Llegan muchos mensajes que le encanta la charla, dice Dani, y que mis lectores creen que mis personajes son reales. Que bueno, saludos Dani. Se reidentifica con la charla. Bueno, me alegro mucho que te haya gustado. Saludos para vos, colega también de. Claro, porque hay algo eso, por ejemplo, cuando uno está viendo una novela y cree en lo que ven los personajes, sí. No piensa que detrás de esos personajes hay un escritor que les dio vida y que les dio palabra. Y dan por hecho que les pasa más, o sea, creen más en el actor que en la palabra. Esto que vos dijiste, Julio, es preciosísimo, porque vos planteaste la idea de que les dio palabra. Claro. Subsumiste la existencia a la habilitación de la palabra. Justamente es desde lo que partimos. El Ajá. acontecimiento existe, sí existe, en tanto se le otorga palabra. Por lo tanto, el acontecimiento como tal está perdido y siempre hay relato del acontecimiento. Por lo tanto, respondiendo a tu autopregunta al principio, sí. Siempre hay realidades virtuales en ese sentido. Bien. Y la otra que me queda dando vueltas en la cabeza es aquello de si para que exista algo, primero tiene que ser pensado. Y para ser pensado... Tiene que haber alguien. Tiene que haber alguien que lo piense, por supuesto. Pero el recurso para pensarlo es la palabra. Bien. Intenten pensar sin palabras y se van a dar cuenta que fallan. Sí, por eso es tan difícil la meditación. Cuando uno quiere meditar siempre le aparecen palabras y no puede, imposible poner la mente en blanco. Aquello de poner la mente en blanco es casi imposible. Sí. Es una mentira, digamos. También hay otro mensaje de Luna que dice hola, y bueno, y muchos mensajes más. Hola, Luna. Javi, ya casi estamos llegando al final. Sí. Decime vos algo para cerrar esto, porque quiero que la gente se quede con esto de que si bien es ficción, lo que están leyendo tiene mucho de realidad. Bueno, volvemos a este punto. Se trata siempre, ¿sí?, de la escritura de lo que conocemos. Ahora, cuánto vamos a deformar sobre eso que conocemos es lo que va a dar lugar entonces a una preponderancia de lo fantástico o a una preponderancia de la realidad. Vamos a poner un ejemplo. Si en la fantasía existe el poder de volar, es porque el poder de volar rompe o invierte la regla de que existe la ley de gravedad. Claro. ¿Bien? Es decir, en ese punto hay una inversión total de lo conocido. Si lo conocido es que todos andamos fijaditos al piso, entonces transformemos eso, inventemos un mundo donde todo el mundo vuela. ¿Bien? Ese mundo entonces es fantástico. ¿Por qué?
porque se opone a cierta noción de la realidad, pero previamente conocida. Claro, ¿Bien? claro. De ahí una transformación total. Muy bien. Gente, ya saben, a todos los que quieran volver a escuchar este segmento o cualquiera de ellos lo pueden hacer en nuestra página de YouTube de Palabra Invertida. Por Y supuesto. vos, Javi, mandar los saludos. Está ahí en nuestro canal de YouTube, tenemos todos los videos de los segmentos que hemos realizado, así que pueden orientarse directamente a nuestro canal y buscar ahí la temática que tengan ganas de volver a escuchar. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron siguiendo la transmisión por Instagram, a todos los que estuvieron mandando mensajes a la página de Facebook de Palabra Invertida, Lea entre ellas. Sí, Así a Lea, que bueno, que vamos a decirle que la semana que viene va la palabra de ella. la semana que viene va la palabra de ella, que me acuerdo inmediatamente una que era Desamparo, así que bueno, para que tengan una noción de lo que vamos a trabajar. Bien, y Sandra, otro mensaje, dice que como lectora, dice que los personajes son reales porque generan muchos sentimientos como si fuera que los estás viviendo. Excelente, Sandra, me encanta. Bien, gente, a todos los que están escuchando y quieran tener una consulta con Javier Del Ponte, nuestro psicólogo y psicoanalista aquí en este segmento, lo pueden hacer a través del 153 66 4491. Repito, 153 66 4491. Aquí mandan saludos desde Lanús, Buenos Aires. Saludos para allá. Después dice brillante, va a escucharlo de nuevo más tarde al segmento. Lunes Sori manda aplausos. Así que el segmento de hoy tuvo un éxito, amigo. Veo que sí, hubo mucha interacción. Muchas repercusiones. Bueno, sí. saludos, Julio, y saludos a todos. Nos vemos el martes que viene. Será hasta el martes que viene, entonces nuevamente en este segmento de Palabra Invertida con Javier Del Ponte. Gracias, Javi. Chau, chau. Chau, chau. 1330. Las noticias. Servicio informativo.